El 5 de agosto del año 2010 ocurrió una de las tragedias que realmente marcaron la historia de Chile. Y quizás se la acuerda, ¿no? Allí en San José, en las minas de San José, en Atacama, un grupo de mineros estaba excavando, se desprende una de las paredes y 33 de ellos quedan atrapados en un refugio a 700 metros bajo la tierra, por un bloque de piedra que pesaba unos 7 millones de kilos. Bueno, no había que ser muy ingeniero para darse cuenta de que por sí solos, pobrecitos, no iban a poder salir de ese refugio. Así que lo que hicieron fue racionar la comida, pasaron 17 días tratando de sobrevivir, racionando la comida y demás, y para ese 22 de agosto, bueno, la situación era lamentable, ¿no? Algunos podían incorporarse apenas, otros tenían temblores constantes, el desánimo era algo general. Claro, la mayoría ya se había resignado a morir. Fue entonces cuando escucharon el ruido del trépano, o como algunos de ellos llamaron, el ruido de la esperanza. ¿Qué era esto? Bueno, el trépano es una parte de una herramienta que se usa en la perforación de las minas. Desde afuera los estaban buscando. En una de esas perforaciones logran justo dar con ellos. Y claro, fue todo lo que necesitaron para recuperar la esperanza. Establecen comunicación con el exterior, recuperan esa esperanza que les iba a ayudar a aguantar otros 52 días hasta que por fin pudieran salir del refugio. Probablemente recuerda la historia. Claro, cuando uno escucha historias así, reales y demás, eh, piensa probablemente nunca nos vaya a pasar algo así, ¿no? Específicamente. Pero ¿ha sentido usted en algún momento de su vida, se ha sentido sin salida? En una situación en la que diga, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha sentido con una carga tan pesada como si esos 7 millones de kilos encima estuvieran sobre usted? Y encima de todo preocupado emocionalmente, mentalmente, como si estuviese a 700 metros bajo tierra. Lamentablemente, quizás lo haya sentido. Y decimos lamentablemente porque la realidad es que hoy en día es muy, muy común y muy pasar por sentimientos así. No es el único, ¿no? Todos sufrimos muchas veces. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés 9:11 de que a todos les llega un mal momento y un suceso imprevisto. Llámele accidente, que le diagnostiquen una enfermedad grave de un momento para otro, perder repentinamente un ser querido en la muerte. Bueno, en esos momentos lo que uno necesita es esperanza. La realidad es que la esperanza que nos da la Biblia es la única que nos ayuda realmente a enfrentar estos problemas. La mayoría de los que estamos acá lo hemos comprobado en algún momento, ¿verdad? Bueno, mira, en este discurso vamos a ver que esta esperanza no es una simple ilusión, no es que decir, bueno, sí son palabras bonitas, hay que tener esperanza. Hay un dicho muy común, ¿no? Que la gente repite, la esperanza, lo último que se pierde, exactamente. Pero son muchas más que palabras bonitas. Mire, vamos a ver, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Qué esperanza da la Biblia? ¿Y por qué nosotros podemos confiar de verdad en esa esperanza? Como algunos de estos principios los conocemos, qué lindo va a ser recordarlos, traerlos a nuestra mente y de esta forma seguir fortaleciendo nuestra fe en la esperanza que tenemos. Respondemos la primera pregunta, ¿por qué hay tanto sufrimiento? La Biblia lo explica, el apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Romanos capítulo 5. De forma muy sencilla, allí el apóstol en el versículo 12 lo explicó así, Romanos 5:12. Así pues, dijo Pablo, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Bueno, conocemos esta realidad, ¿no? De hecho, vemos las consecuencias de esto. Jehová creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, en un paraíso que tenía de todo. No solamente eso, los creó con una mente y con un cuerpo perfectos. Imagínense un poquito esto, porque escapa un poco de nuestra imaginación al no haberlo vivido. Pero una mente perfecta, un cuerpo perfecto significa nunca enfermarse, no estar preocupado por situaciones, por problemas. Un cuerpo perfecto hace que no se corrompa, por lógica no se desgaste y por lógica no se muera.
Podían tomar sus propias decisiones de los que quisieran, no les faltaba nada. Jehová solo les puso una regla, ¿no es cierto? Les dijo, coman, pueden comer de cualquier árbol, pero de este no. Y no era que el árbol tenía algo en sí, ¿no es cierto? Lo sabemos a eso, sino que era por lo que representaba realmente el árbol. Era el derecho que Jehová tenía como creador de decidir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Claro, al desobedecer, y cumpliendo con el arreglo justo, Jehová lo que hace es sacarle la perfección. Al sacarles la perfección, pierden la mente perfecta, el cuerpo perfecto, y acarrea todo lo que recién decíamos que sí estaban evitando, ¿no es cierto? Los expulsa del paraíso y todas las decisiones que tenían que tomar de ahí en adelante iban a estar marcadas por la imperfección. Por eso dijo Pablo, el pecado entró en el mundo, y al tener hijos el pecado se extendió. Claro, uno conoce esta historia, mucha gente la conoce, pero pasaron más de 6.000 años de esta historia. Y el punto es, si Jehová no quería tanto sufrimiento, ¿por qué hizo este arreglo? ¿Por qué lo permitió tanto? Miren qué interesante explicación también da Pablo en el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Romanos el capítulo 8, el versículo 20. Vamos a analizar estas palabras, porque Pablo escribió así. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza. Bueno, ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa esto de que la creación fue sometida a la inutilidad? ¿A qué creación se refiere? Mira, nos da una pista el próximo versículo, el versículo 21, que dice que esa creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción. Y ahora uno piensa, ¿quiénes son los que tienen la necesidad premiante de tener esperanza? Y verdad que somos los seres humanos. La creación animal, por ejemplo, no tiene este tipo de esperanza. Los animales no desean un futuro mejor y ponen a proyectar en eso. Así que evidentemente estas palabras, cuando habla de la creación, podemos decir la humanidad fue sometida a la inutilidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, en este contexto, algo inútil es algo que no cumple el propósito para lo que fue creado. Imagínese una herramienta, un destornillador, todos conocemos. Fue diseñado para ajustar y aflojar tornillos, ¿no es cierto? Pero si se rompe en la punta y deja de cumplir el propósito para lo que fue diseñado, entonces queda inútil, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué fue diseñada la humanidad? Y fue diseñada para vivir para siempre, para disfrutar para siempre de la vida con sus amigos sin enfermarse y morir. Obviamente no está cumpliendo con ese propósito. Por eso decimos que ha sido sometida a inutilidad. Ahora, ¿quién sometió a la humanidad a inutilidad? Algunos dicen que fue Adán al pecar, otros piensan que tuvo que haber sido el diablo, pero ni uno ni el otro pudo haber sido. Vamos de nuevo al versículo y mire por qué. Allí dice el versículo, tomando como base la esperanza, dice la parte 20. Bueno, ni Adán ni Satanás podían ofrecer tal esperanza, ¿verdad? Jehová era el único que podía. Así que no hay duda de que Él fue quien sometió a la humanidad en esta condición de inutilidad. Y ahora preguntamos, ¿y por qué Jehová lo hizo? Bueno, lo explicamos un poco al principio. Al desobedecer, Adán y Eva tomaron una decisión por su cuenta. Se pusieron de parte del diablo que decía que Jehová como gobernante no servía. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es como que ellos apoyaron la idea de que nos va a ir mejor sin Jehová, gobernándonos entre nosotros y bajo la influencia de un ser rebelde. Así lo pensaron. Bueno, unos visionarios, ¿no? Lejos se equivocaron. En realidad, con su sentencia, Jehová les dio lo que pedían. Él permitió que el hombre se gobernara a sí mismo bajo la influencia de Satanás, y por eso la humanidad quedó inútil, no cumple con este propósito. Ahora uno piensa, en esas circunstancias, ¿qué decisión podría haber sido más justa que dejar a la humanidad en un estado de inutilidad para que se dé cuenta que así no funcionan las cosas? El ser humano no puede vivir sin Dios, pero sobre la base de la esperanza. Claro, ahí nos damos cuenta de que Jehová tiene muchas ganas de quitarnos de encima tanto dolor y sufrimiento. Él sabe que a veces, como decíamos al principio, nos sentimos sin salida, estamos agobiados, nos sentimos cargados. De hecho, Jeremías 29, el versículo 11 dice que Jehová quiere darnos un futuro
y una esperanza. Bueno, acá respondemos la segunda pregunta. ¿Y cuál es la esperanza que da la Biblia? Jesús lo explicó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, también lo podemos analizar. Mateo capítulo 6, el versículo 10, allí Jesús, hablando con sus discípulos y enseñándoles una oración importante, él dijo: que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Claro, cuando Adán se rebeló, la relación entre el humano y Jehová se cortó. Jehová no podía tener una relación con pecadores así. No había más conexión. Por eso Jehová pensó rápidamente en la idea de un reino, que lo que haga, la idea era que termine con el sufrimiento que la humanidad iba a tener de ahí en adelante. Es como que la idea del reino fue para la humanidad lo que el trépano fue para los mineros, ¿no? Ese huequito de esperanza que se coló, en el que ahora la humanidad iba a poder restablecer la conexión con Dios y que así pudiera aguantar el sufrimiento un tiempito más, pero ahora con una esperanza real. ¿Y qué significa eso, en otras palabras, para usted y para mí? Bueno, miren qué interesantes que están las palabras que menciona también la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4. A muchos de nosotros nos gusta mucho hablarle a las personas sobre esta esperanza. 21, 3 y 4, allí dice: luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Bueno, analicemos un poquito la esperanza que nos muestra este pasaje. Allí dice al principio que la tienda de Dios va a estar con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo, lo que significa que en primer lugar la humanidad va a estar unida, va a estar en paz. Bueno, qué diferente de lo que vemos hoy, ¿verdad? Hoy vemos los efectos de las guerras, los efectos de la discriminación por las razas, el egoísmo que hay por el dinero. Bueno, bajo el gobierno de Jehová, toda la humanidad va a ser una sola familia unida. Pero no solo eso, el Salmo 37:11 dice que en ese estado de paz van a disfrutarla plenamente. Es decir, que no solamente va a haber paz porque van a desaparecer los malos, sino que además uno mismo va a experimentar la paz en lo personal, uno va a vivir con paz mental. Un poco podemos ver gráficamente en la imagen lo que estamos analizando, ¿no? ¿No le pasa que a veces uno está tan explotado de cosas, llega un momento en el que dice: necesito un poco de paz? Bueno, la paz abarca esta paz mental que tanto el ser humano hoy necesita. Pero Apocalipsis sigue diciendo: no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Y uno piensa, ¿cuál es la mayor causa de tristeza, de dolor y de la humanidad? ¿No es perder a la gente que ama en la muerte y extrañarlos? ¿No es cierto que eso golpea un montón a la humanidad? A veces en lo personal, a veces tenemos que vivir por esa experiencia. Bueno, eso se va a terminar, porque la Biblia nos promete en Hechos 24:15 de que va a haber una resurrección. Millones de personas que han muerto van a volver a la vida en la tierra convertida en un paraíso. Hay un montón de imágenes mentales que los que nos gusta analizar las promesas de Jehová, eh, nos hacemos sobre este encuentro, ¿verdad? Bueno, qué maravilloso va a ser. Esta esperanza realmente es real. No solo eso, Apocalipsis dice de que no solo van a resucitar, sino que la muerte no existirá más. Ya vimos que no estaba dentro del propósito de Jehová el que el ser humano muriera. Incluso hoy, siendo imperfectos, nos damos cuenta de que el ser humano tiene la capacidad de vivir para siempre. Mire, piense por ejemplo en esto, en el cerebro y la capacidad de almacenar conocimiento, es decir, en el almacenamiento del cerebro. Según un cálculo, nuestro cerebro puede almacenar unos 2,5 millones de gigabytes. Esto equivale, imagínese un video, ¿sí? Guardar un video de
3 millones de horas en nuestra mente. Nos tomaría ver este video unos 300 años. Y según algunos cálculos, esto se queda muy corto. ¿Esto qué evidencia? Y de que el ser humano en 70, 80 años de vida que tiene como promedio, está desperdiciando una gran cantidad de capacidad de almacenamiento que tiene el cerebro. Evidentemente esta esperanza es real. Jehová quería que el ser humano viviera para siempre. Pero no solo eso, mire qué interesante también lo que dice Apocalipsis en el último versículo del 4. Dice, las cosas anteriores han desaparecido. Esta promesa también es impactante, porque Jehová promete que va a acabar con el dolor que nos provocan los recuerdos de los peores momentos de nuestra vida. Claro, porque uno dice, va a estar en paz, va a estar con la gente que uno ama y extrañaba, va a tener la oportunidad de no morir nunca. Pero y esos recuerdos feos que uno tiene que vivir en este sistema, quizás de la niñez, de malos tragos que a veces tuvimos que pasar en la vida. Bueno, Isaías capítulo 65, versículo 17 dice que las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Qué maravillosa esta esperanza. La tranquilidad de saber que vamos a vivir para siempre, pero de ahí en más teniendo los mejores recuerdos. Jehová va a hacer que nuestra mente perfecta, ese tipo de recuerdos no logren afectarnos. Quizás ni los tengamos en cuenta ya más. Bueno, repasar estas esperanzas y estas promesas que, como decíamos al principio, quizás ya hace mucho tiempo que conocemos, sin duda nos hacen acercarnos más a Jehová. La pregunta es, ¿por qué podemos confiar en esta esperanza que da la Biblia? A lo largo de los años, ha pasado de que en algún momento fue tan trágica la situación que dudó un poquito de esta esperanza, que diga, no, Jehová, esto no se termina más. Bueno, vamos a analizarlo algunas pruebas de por qué podemos confiar en lo que dice la Biblia. La razón principal la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Esta es la razón principal por la que podemos confiar en la Biblia. Dice allí, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Claro, la Biblia no es cualquier libro, ¿no es cierto? Aquí dice que la Biblia es un libro especial, un libro inspirado por Dios. ¿Y cómo sabemos que fue Dios quien lo inspiró? Bueno, podemos analizar algunas pruebas. Por ejemplo, la Biblia tiene más de 3.500 años desde que se comenzó a escribir. ¿Sí? Uno de los primeros libros ya tiene más de 3.500 años. Y una de las pruebas impresionantes es que a pesar de esa cantidad de años no está desfasada. Es decir, con el tiempo nunca se contradijo, sigue siendo actual. Por ejemplo, aunque no es un libro de ciencias, cuando habla sobre naturaleza es exacto. Un ejemplo cortito, mire, piense este. El desarrollo del embrión humano. ¿Sí? Cuando allí una mamá está empezando recién a gestar un embrión, ¿sí? Bueno, el Salmo 139, 16 es muy bonito porque David, uno de los escritores de la Biblia, de una forma muy linda, muy poética, le dice a Dios, tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Pero nota esta parte interesante. Todas sus partes, es decir, dice David, todas las partes del embrión estaban escritas en tu libro, le dice a Dios. En otras palabras, David explicó hace 3.000 años atrás de que el embrión se desarrolla según las instrucciones escritas con antelación en un libro o un plano. Bueno, ¿qué ha dicho la ciencia sobre esto? Mira, recién en el año 2003, hace 20 años, los científicos terminaron de comprender cómo funciona el genoma humano. ¿Y a qué lo compararon? Adivine, a un libro. A un libro lleno de letras, que esas letras forman palabras, y esas palabras, leyéndolas, forman instrucciones. Esas instrucciones hacen que las partes del embrión, el cerebro, el corazón, los pulmones, las extremidades del bebé se desarrollen siguiendo un orden preciso y un horario perfecto. Los científicos le han llamado el libro de la vida.
Y la pregunta es lógica, ¿y cómo sabía el rey David hace 3000 años sobre esto? Es decir, ¿cómo hizo David para hablar de este proceso tan complejo que recién se terminó de entender hace 20 años? Bueno, David mismo lo respondió. Él dijo, el Espíritu de Jehová habló por mí. ¿Qué duda hay de que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Verdad que ninguna? No solo es exacta en este tipo de cosas, porque hay muchos ejemplos así de ciencia natural, sino que además es útil. Hoy en la canción, en el principio, cantamos, ¿no? Un poco de la utilidad que tiene la Biblia. Bueno, ¿por qué decimos que la Biblia es útil? Aunque no es un libro de autoayuda, la Biblia ha ayudado a millones de personas a controlar, por ejemplo, la ansiedad. Uno de los problemas que más afecta hoy al ser humano. ¿Quién no anda con la ansiedad? La gente se enferma de ansiedad. A veces nos toca en lo personal esto. Y la Biblia tiene principios muy prácticos para ayudar a controlarlo. No solamente esto, la Biblia además está llena de profecías que ya se han cumplido. Esto también es algo maravilloso de Jehová como su autor. Jehová nos hace un montón de promesas, pero para que nosotros confiemos en esas promesas, nos dice tranquilos, les voy a mostrar otras que ya se han cumplido. Vamos a hacer un análisis breve, también otro ejemplo cortito. Por ejemplo, la Biblia predijo la caída de grandes imperios y ciudades de aquella época. Una de ellas fue la antigua Babilonia, que era un poderoso imperio que dominó Asia durante siglos. De hecho, por un tiempo Babilonia fue la ciudad más grande del mundo, ¿sí? Imagínense todo el poderío que tenía y demás. Sin embargo, el profeta Isaías, otro escritor de la Biblia, 200 años antes, dice que Babilonia iba a ser destruida. Él escribió esto, Babilonia va a ser destruida. Pero no solamente dice que la va a conquistar, va a ser una persona y se va a llamar Ciro. Y no solamente eso, no solo la va a destruir, sino que además con el tiempo Babilonia nunca más va a ser habitada. 200 años antes, predijo eso. ¿Qué nos ha dicho la historia? Bueno, que se cumplió al pie de la letra. En una sola noche, en octubre del 539, antes de la era común, Ciro el Grande conquista Babilonia y la destruye. Hoy en día, Babilonia sigue en ruinas. Y esto es lo que decíamos al principio. ¿Qué nos hace ver de Dios? De que Jehová nos hace promesas, pero también nos da la seguridad de que uno puede confiar porque Él tiene el poder de controlarlas. ¿Sí? Jehová tiene el poder de cumplir lo que Él se proponga. Él tiene todo bajo control. No va a poder traer a la vida a personas que han muerto. Si Él es el creador del genoma humano, por ejemplo, no va a poder lograr que la gente se lleve bien y haya paz y sea una sola familia. Bueno, ¿cuánto nos refuerza esto nuestra confianza en Jehová? Pero cuando uno examina todas estas pruebas, está seguro de que las promesas de Dios sin falta se van a cumplir. Lo que nos da pie a responder una de las últimas preguntas. Bueno, ¿y qué tengo que seguir haciendo? ¿O qué tengo que empezar a hacer para confiar en la esperanza que da la Biblia? Y la respuesta también es muy sencilla. Tenemos que seguir conociendo a Jehová. Si es su caso de que hace poco comenzó a estudiar la Biblia, excelente. Ese es el primer paso para empezar a disfrutar de las bendiciones de estas promesas. Pero si tenemos la oportunidad de ya hace un tiempo venir conociendo a Jehová, bueno, qué bueno seguir repasando y seguirlo conociendo a Jehová en profundidad, lo cual nos va a seguir fortaleciendo nuestra fe en Él. Que encontraron una esperanza segura por dedicar tiempo de calidad a estudiar la Biblia. Bueno, notó que ayudó a estas personas a fortalecer la esperanza de un futuro mejor, conocer a profundidad más la Biblia, seguir estudiando. Uno de ellos dijo, la verdadera fe se basa en pruebas. Cuando uno no busca las pruebas de la Biblia, claro, parece que la Biblia es un cuento de hadas, un libro de noticias lindas. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Y la realidad es que la Biblia misma dice que la esperanza es como un ancla, ¿sí? Porque es segura y firme. Un barco que atraviesa una enorme tormenta que está anclado, por más que la tormenta empuje y empuje, el barco va a quedar firme. Eso es la esperanza, menciona la Biblia. Bueno, que esa entonces sea nuestra resolución, la de seguir fortaleciendo la fe en pruebas convincentes, en pruebas reales,
dedicar tiempo a seguir analizando estas promesas que quizás, como decíamos hace un tiempo, ya hemos conocido, a seguir conociendo más la personalidad maravillosa que tiene aquel que hace las promesas. Así, a pesar de los problemas que hoy tengamos, a pesar de las circunstancias difíciles que quizás podamos estar pasando, podremos mirar al futuro con alegría y con confianza, porque habremos comprobado que la esperanza que da la Biblia es segura y pronto, muy pronto, se hará realidad.